Álvaro, quiero rendirle un homenaje a la familia Muñoz Marín, pues en el día de antier falleció uno de sus integrantes, mi tío José Isaac Muñoz Marín. Él estaba residiendo en Socorro, Santander, se agravó la semana pasada, fue trasladado a Bucaramanga y antenoche dejó de existir. Su cuerpo fue trasladado la noche anterior a la ciudad de Bogotá, hoy será velado y posteriormente será llevado sus restos mortales después de la cremación a Jardines del Recuerdo, donde está su mamá, es decir, mi abuela, María Rita Muñoz. Allí también está su hijo John Alexander, quien falleció el año pasado, es decir, quedarán mamá, hijo y nieto, o sea, mi primo John Alexander. Isaac Muñoz Marín, como lo describen sus hijas Lorena y Magali, cada una escribió, digamos, lo que fue su papá, lo que fue mi tío José Isaac. Magali lo describe como un hombre luchador, emprendedor, como un buen papá. Fue un hombre con un amplio sentido del humor. Recuerdo y tengo muchos recuerdos de él de niño, porque digamos él se convirtió prácticamente como en un papá para sus hermanas, sus hermanos, a nosotros, sus sobrinos y sobrinas también nos tendió la mano durante muchos años y él fue un hombre que se recorrió el país, un ganadero de profesión. Lo describe su hija Lorena como el hombre que estuvo al lado en Bogotá de sus hermanos José Jacob, de Abraham, de Manuel, trabajando al lado de las famas, lo que aquí conocemos como carnicerías, y fue un ganadero de la sabana de Bogotá, de los llanos orientales, de todo ese entorno de Bogotá, de Cundinamarca. Allí dejó grandes amigos, un hombre que se hacía querer con una gran habilidad, habilidad de paisa, habilidad, como lo describe su hija Lorena, era prácticamente un culebrero porque sabía y tenía una labia espectacular que hacía que sus negocios le fluyeran. Llegó a ser un hombre hacendado, un hombre de fincas, de ganado, un hombre alegre, entusiasta, que siempre reía, se disfrutó la vida, vivió la vida, un hombre que al lado de sus compañeras o de sus esposas, porque tuvo varias esposas, mi tía Inés Sánchez, digamos, es la mamá de los tres hijos de John Alexander, que ya falleció el año pasado, de JI, que es piloto, allí por la zona de Dubái, por los Emiratos Árabes. Allí está con su esposa, con su hijita. Y Lorena, que trabajó en la Comisión Nacional de Televisión, en Planeación Nacional. Pues para toda esta familia, nuestras condolencias, es nuestra familia, es nuestro tío. Yo voy a hacer como un resumen, más o menos, de lo que ha sido el árbol genealógico de toda esta familia Muñoz. Y por eso le quiero rendir también, como lo hicieron sus hijas en un escrito que me enviaron, Magali y Lorena, también hablar de todo este legado, de lo que fue este gran hombre que estuvo muy vinculado con Dos Quebradas, aquí en la vereda La Cima, tuvieron su finca donde vivieron, donde se criaron, donde nos llevaban de niños a nosotros, con mi abuelo Antonio, que no conocí, y mi abuela María Rita Muñoz, que también pues con ella compartí, ya me acuerdo de niño. Y al lado de mi tío Adán, pues ellos trabajaron juntos, luego él se regresó nuevamente a los llanos orientales y digamos que realizó toda una vida, murió de 86 años, los cumplió el pasado 11 de mayo, el 11 de mayo pasado, hace 8 días, cumplió, se agravó allí en Socorro Santander, lo trasladaron a Bucaramanga y pues ya tuvimos el desenlace la antenoche. Hablemos de Antonio José Muñoz. Mire, Álvaro, así como a ver cómo es la cosa, el tartarabuelo suyo de Fermín López. Aquí, por ejemplo, hay toda una historia en Dos Quebradas. Mi abuelo Antonio José Muñoz, al que, repito, no conocí porque murió 3 años antes de yo nacer, era el dueño prácticamente de lo que hoy es el crucero de Dos Quebradas. En ese tiempo le llamaban La Abundancia.
él le vendió a Marcolino Ballesteros y se convirtió en lo que es hoy el crucero al cabo o al pasar de los años. Mi abuelo Antonio José Muñoz Muñoz era hijo de Isidro Muñoz y María Jesús Muñoz. Ella murió, o sea, mi bisabuela, ella murió de 115 años. Nació en 1833 y murió en 1948. 115 años. Mi abuelo Antonio José Muñoz murió de 75 años. Él nació en Sansón, Antioquia, y muy joven se vino para estas tierras y se casó con mi abuela, María Rita Marín Muñoz. Ella nació en 1914 y murió en 1973, murió muy joven, murió de 59 años, mamita Rita. Ella está enterrada en Jardines de Recuerdo en la ciudad de Bogotá y murió allí en Bogotá. Hija de José Lisímaco Marín y de Mercedes Mejía. Mi abuelo Antonio tuvo un primer matrimonio y en ese matrimonio tuvo 3 hijos. A José Jesús Muñoz Buitrago, le decíamos Chuchito, y Mercedes Muñoz Buitrago. Bueno, Mercedes sí vivió aquí en Dos Quebradas muchos años, en el barrio Santa Teresita, y tuvo varios hijos. Gerardo, que ya murió, Neptalí, Octavio, Álvaro, que ya falleció, Margarita y Adelaida, que está por allí en el Huila. También tuvo a María Adelina, es decir, mi abuelo Antonio en su primer matrimonio tuvo 3 hijos y en el segundo matrimonio con mamita Rita tuvo 13 hijos. Y póngale cuidado algunas curiosidades, Álvaro. A todas las hijas las puso Marías y a todos los hijos los puso José. Nombres bíblicos. La primera, María Isabel Muñoz Marín, Chava. Chava nació en 1928 y murió en el año 2000, allí en el barrio La Capilla, en una casa en toda la esquina. Ella murió de 72 años. Esposa de uno de los fundadores de Dos Quebradas, de don Pastor López. Don Pastor López, toda una leyenda en Dos Quebradas, fue el que donó los terrenos para el Colegio Cristo Rey, para lo que hoy conocemos como la iglesia de La Capilla y el parque de La Capilla. Sus hijos, ellos no tuvieron hijos, pero adoptaron o criaron a Julio Muñoz y a su sobrina, la sobrina de mi tía Isabel, Ángela, hija de Adán y de Blanca, y la criaron prácticamente ellos y los convirtieron en sus hijos. El segundo de esa familia fue José Antonio Muñoz Marín, que también falleció, nació en 1929 y murió en el año 2015. Él murió en la ciudad de Bogotá a los 86 años y murió el mismo año que falleció mi señora madre. Su esposa Floralba. Antonio tuvo 3 hijos, tuvo a Fernando en un primer matrimonio, después tuvo a Nancy y a Norby. Nancy está viviendo casada con un alemán, ella vive por allí, por el Medio Oriente. La tercer hija, mi madre, María Rita Muñoz Marín. Mi madre nació en 1931, murió 84 años y murió en el año 2015. Murió de 84 años. Su esposo, mi papá, José Aldemar Aguirre, hijos pues 10, falleció John Jairo, pero mis hermanas y hermanos Gloria, Fanny, Lucidia, José Aldemar, Humberto, yo que soy el sexto, seguía John Jairo que falleció, Diego, Janet y Liliana Patricia. El cuarto hijo fue Luis Gonzaga Muñoz Marín, que nació en 1932 y murió en el 2003, el papá de Julián. Él murió de 71 años. Gonzaga fue un hombre muy conocido en la ciudad de Pereira. Yo no sé si ustedes se acuerdan, Álvaro, de Electroradio en Pereira, allí en la 14, donde la gente iba a comprar todos los elementos y los de parte de todo esto de los radios, de las vitrolas, etcétera, todos estos repuestos eléctricos y todo eso. Él tuvo 3 señoras, ¿no? Tuvo a Ofelia Ramírez, con ella tuvo a Flor Ángela, que hoy se encuentra en Venezuela. Tuvo también una segunda esposa, Dilma, y con él tuvieron a mi primo Antonio, que también siguió con esa línea del papá, y una tercera esposa que es Irma Salazar, que es la mamá de mi primo Julián Muñoz. Bueno, el quinto hijo fue Abraham Muñoz Marín. Él nació en 1934 y murió en 1989. Murió de 55 años en un accidente de tránsito. Él nunca se casó, no tuvo hijos. Tengo un recuerdo de él y es que
me decía, porque él tenía una fama, una carnicería en Bogotá, y me decía, yo con un ojo duermo y con el otro cuido. Fue un hombre que yo me acuerdo mucho de mi tío Abraham. Bueno, el sexto hijo fue precisamente José Isaac Muñoz, el que falleció la noche anterior. Isaac, mi tío, nació en 1936, mayo 11, y murió este 16 de mayo, antier, de 2022. Tenía 86 años, casado con Inés Sánchez, como lo dije ahora, una gran mujer, una persona a la que yo quiero, de las tías que yo quiero, y recuerdo gratamente a mi tía Inés, una mujer generosa, luchadora, trabajó al lado de él, hombro a hombro en estas famas en Bogotá, en esas carnicerías. También estuvo en España trabajando, ahora está radicada en la ciudad de Bogotá. Bueno, sus hijos, como lo dije ahora, John Alexander, que ya falleció el año pasado, Lorena J.I. y Magali, de su segunda esposa. El hijo número 7, José Jacobo Muñoz Marín, 1938-1991, murió muy joven, murió de 53 años en Bogotá, tampoco se casó, nunca tuvo hijos, fue un ganadero, fue un carnicero de profesión. La octava hija, María Elena Muñoz Marín, vive aquí en el barrio Guadalupe, ella nació en 1940, mi tía Elena tiene 82 años, su esposo Joaquín Escalante, volquetero de profesión, sus hijos Luis Alfonso Escalante, que está en España, María Eugenia, que está casada con quien le hicimos la nota de cumpleaños esta semana, casada con Guillermo Marín Escudero, ex concejal y es diputado, y Ana Milena, que es también una prima guerrera. La novena de esa familia es María Oliva Muñoz Marín. Ella ha trabajado en el sector bancario durante muchos años, trabajó, ya se pensionó, nació en 1941, tiene 81 años, vive en Bogotá con su esposo Alfredo Cruz, un gran caballero, un gran señor Alfredo. No tuvieron tampoco hijos, en este momento se encuentra en estado delicado de salud, sufre del mal de Parkinson. Por a ella pues nuestras oraciones para que se recupere mi tía Oliva. El 10º, José Adán Muñoz Marín. José Adán es el hijo Álvaro del papá de Barnabín. Mi tío Adán nació en 1942, tiene 80 años, su esposa prima, Blanca García, que es una tía que también adoro profundamente, mi tía Blanquita. Sus hijos, Cielo, Ángela, que le decimos Belita, Diana, que está en España, y Barnabín, que es un primo de los más cercanos, de los que yo más quiero, con los que más comparto, una persona que más que primo es como un hermano también. Un homenaje pues para toda esta familia. El número 11 de esta familia, María Eva Muñoz Marín, ella nació en 1943, tiene 79 años, ella quedó viuda muy joven, se trasladó a Estados Unidos con sus hijas y vive allí en Nueva York. Allí lleva bastantes años y no volvió por estas tierras. Desde acá le enviamos un fuerte abrazo a mi tía Eva, con sus 3 hijas, Adriana, Claudia y Pilar. La número 12 o el número 12 de esa familia es José Manuel Muñoz Marín, nació en 1945, tiene 77 años, está viviendo por allí, por esa zona de Alcalá, también ganadero, carnicero, agricultor de profesión. Su esposa Fanny Agudelo, ellos tuvieron 4 hijos, Mauricio, Juliana, Liliana y Andrés, el menor que falleció, y está allí también en Bogotá, en Jardines del Recuerdo. Y la última hija fue María Amparo Muñoz Marín. Ella nació en 1947 y murió en el año 2011, la menor. Murió de 64 años, vivió muchos años acá en el barrio Guadalupe de Dos Quebradas. Su esposo, un hombre muy conocido, muy reconocido acá en la ciudad de Pereira, don Antonio Díaz. Don Antonio Díaz, con él tuvieron varios hijos, a Catalina que murió Catalina, tengo entendido, fue del primer esposo, don Abelardo Aguirre, entre otras cosas papá de un gran amigo de mi primo César Aguirre, que fue o ha sido un dirigente político acá del departamento de Risaralda. Con don Antonio tuvo a Alejandra, a Carolina, mellizas, y Antonio. Don Antonio, recuerdo mucho que tuvo a Alejandra y a Carolina teniendo él como 73 años de edad. Una bonita anécdota esa. Esos son pues los 16 hijos que tuvo mi abuelo Antonio, 3 en el primer matrimonio y 13 en el segundo. O sea que de estas 13 personas
quedan vivas solamente 5, ya murieron 8. Está viva mi tía Elena, mi tía Oliva, mi tío Adán, mi tía Eva y mi tío José Manuel. Pero mire pues esta curiosidad, todos nombres bíblicos: María Isabel, Antonio, María Rita, Gonzaga, Abraham, José Isaac, José Jacob, Elena, Oliva, Adán, Eva, Manuel y Amparo. Es toda una tradición de familia. Esta es todo el árbol genealógico de la familia Muñoz Marín. Quiero pues rendirle este homenaje a mis abuelos, bisabuelos, a mis tías, a mis tíos, a mi señora madre, con el fallecimiento pues a propósito de mi tío José Isaac Muñoz, que repito, ya hoy será llevado a, a su última morada, y quedará allí al lado de su señora madre y de su hijo. Es un dolor que estamos sintiendo pues de familia, porque recuerdo, es un tío al que nosotros apreciamos, recordaremos, al que le debemos particularmente mucho, porque él fue un protector de toda esta familia Muñoz Marín. Paz en su tumba entonces a mi tío José Isaac Muñoz y a todas las tías y tíos y a mi señora madre, que hacen parte de todo este clan de los Muñoz Marín. Ahí está pues este homenaje que le quería rendir a esta familia, que también le aportó mucho al municipio de Dos Quebradas, porque desde la vereda La Cima y desde todos estos barrios de Santa Teresita, de la Capilla, de Guadalupe, bueno, de todos estos barrios de Dos Quebradas, dejaron todo un legado. Muchos de ellos, pues como lo dije, se radicaron en Bogotá, pero tienen mucho que ver con el desarrollo de este municipio de Dos Quebradas. Aquí pues les quise compartir lo que ha sido y ha significado toda esta familia por parte de mi mamá.